Seguimos con la serie La Voluntad de Dios. ¿Cuánto conocen la voluntad de Dios? El que lee la Biblia conoce la voluntad de Dios. La enseñanza de hoy se titula Útil en las manos de Dios. Útil en las manos de Dios. Como le dije, voy a estar desarrollando las tres tentaciones que Jesús vivió. Hoy vamos a desarrollar la segunda, que está en Mateo 4, versículo 5 en adelante, que dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrá, para que no tropieces con tus pies en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás vuelve a Jesús a tentarlo. Ya lo había tentado con el pan. Anda y come. Y Jesús lo venció, pero él dijo: nada, tengo que hacer que este caiga. Y Satanás viene y ahora tienta a Jesús con una conchita de mango. Satanás siempre va a traer el conocimiento de la palabra, pero distorsionado. ¿Sí? Él siempre va a traer la palabra. Él conoce bien la palabra de Dios, pero te la va a decir distorsionada. En una oportunidad, una muchacha me dijo, yo estaba nuevecito en la iglesia, y me dijo: nosotros podemos pecar y después arrepentirnos. David lo hizo así. Una verdad distorsionada, porque lo que no me contó Satanás a través de ella es que después David, de ese pecado, destruyó su familia. Ellos tuvieron un cáncer familiar a través de ese pecado. Entonces él le habla a nuestro Señor palabra, pero por mentira, a ver si Jesús activaba la voluntad propia ante la voluntad de nuestro Señor. Pero Jesús ya se sabía esta trampa de Satanás, porque él sabía la voluntad de Dios, él conocía la voluntad de Dios a través de la Escritura, y no cayó, porque lo mismo hizo Satanás en los tiempos de Masá. ¿Qué es Masá? Masá es un sitio que en la Biblia podemos conseguirlo en tres partes. Una de ellas es Deuteronomio capítulo 6, 16, que dice: no tentarás a Jehová tu Dios como en los tiempos de Masá. Es decir, que Satanás hizo lo mismo de Jesús en los tiempos antiguos con el pueblo de Israel en Masá. ¿Qué hizo? Tentarlo a que fueran en contra de la voluntad de Dios, basándose en la voluntad propia. Salmo 94, 8 también lo dice: no endurezca vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, que tentaron a el Señor. ¿Sí? Me voy a lanzar de un puente, si tú eres Dios me vas a salvar. Eso no se hace. ¿Sí? No tiente a Dios. No tiente a Dios. Le voy a dar una cachetada a Esquel a ver si verdad es hija de Dios. No hagas eso. Eso es yo lo digo nada más para enseñar. Pero si usted le pega una cachetada a Esquel, quizá la flaquita le caiga encima. ¿Sí? Entonces Satanás siempre quiere llevarnos a salir de la voluntad de Dios con maneras estratégicas. Una de las cosas que tiene el hombre es que yo así puedo. Cuidadito, si el yo lo hace que usted salga de la voluntad de Dios, que eso es lo que él estaba buscando hacer con Jesús. Pero Jesús rápidamente le dijo: no tentarás a Jehová tu Dios. No lo dice ahí, pero lo que él se estaba refiriendo era a Masá. ¿Qué pasó en Masá? Bueno, en Masá, allí pasó que el pueblo se quedó sin agua. Moisés saca al pueblo y allí, después de haber recorrido un buen tiempo, se quedan sin agua. Y este pueblo le cae encima a Moisés y Moisés se ve presionado, busca al Señor, y la presión del pueblo hizo que no hiciera la voluntad de Dios, sino lo que la presión lo llevó a hacer, y es cuando él le da los dos golpes a la piedra y bota el agua. De eso he estado hablando. ¿Verdad que sí? Y ahí es donde Jesús se refiere: yo no voy a tentar a Jehová como esta gente lo hizo en Masá. Si Jehová lo dice, yo lo voy a hacer. No vengas tú a quererme empujar, pero hazlo. ¿Verdad que en la calle pasa mucho eso? La familia nos tienta muchísimo. Satanás utiliza a la familia en primera instancia.
para tentarnos. Y cuidado con diciembre, que es un tiempo donde Satanás viene a tentarnos muchísimo. Moisés cayó bajo la presión. Mi pregunta es para usted, iglesia: ¿cómo usted actúa bajo presión? ¿Sabe vivir bajo presión? ¿Cómo es sus decisiones cuando la vida se le pone fuerte? La enfermedad, la finanza, la suegra lo visita. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace cuando el cuerpo le dice no te pares, pero tienes que pararte? ¿Cómo hace cuando viene la tentación de miente, pero tú sabes que no debes mentir? Pero es que el cuerpo está cansado. Es legítimo que yo mienta ahorita. En esos momentos, prioriza la voluntad de Dios o activa su yo. Hay una de las cosas que dice el ser humano es que Dios me entiende. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Dios sabe, Dios me entiende. Yo voy a hacer tal cosa porque Dios me entiende. Y resulta que la Biblia establece que Dios entiende es que tú tienes que hacer su voluntad. Tú tienes que hacer su voluntad. Jesús tenía 40 días sin comer. Él tenía derecho a comer, ¿sí o no? Pero la voluntad de Dios que se metió es hacer un ayuno de 40 días. Y antes que saliera de los ayunos, Satanás se le aparece y le dice: dile, puedes convertir la piedra. Vamos, sí la puedes convertir. Y él dijo: ya va. Primero es la voluntad de Dios. Yo no voy a tentar a Dios diciéndole: si tú me amas, vas a convertir esta piedra en pan, porque tú sabes que tengo 40 días con hambre. La gente de Madián tenía poco tiempo sin beber agua y se rebelaron contra Dios y contra Moisés. Dice la escritura que hasta iban a caer la piedra a Moisés. La escritura dice que Moisés dijo: me van a caer a piedra esta gente, me van a matar porque no tienen agua. Ahora, el proceso de ellos comparado en tiempo fue menor que el de Jesús. Jesús tenía 40 días sin comer, ellos tenían unos días sin agua. Y de ahí mi pregunta: cuando le viene la presión a usted, ¿qué decisión toma? ¿Su voluntad o la voluntad de Jesús? En los tiempos de presión es donde nosotros vemos realmente nuestra fe. ¿Qué nivel está nuestra fe? Si está chiquita, si está grande o si está enorme. Porque hoy yo le puedo decir: ¿cómo está su fe? Y mucha gente: mi fe está fina, pastor. ¿Cómo está su fe? Excelente. Una fe extraordinaria. Pero cuando vienen los procesos, es que realmente eso te va a hacer entender dónde estás tú en cuanto a la fe. Cuando el divorcio te toca la puerta de la casa, cuando la muerte toca a uno de tus seres queridos, cuando la enfermedad te lleva a un hospital y los médicos te empiezan a decir la cosa está fea, ahí es donde nosotros vamos a ver en esa presión si realmente hacemos la voluntad de Dios o nuestra vida lo está llevando nuestro yo. Y Dios nos quiere enseñar hoy de que nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios. Aunque tengamos nosotros el derecho de, siempre va a prelar la voluntad de Dios. He escuchado mucho de los hombres esto: yo soy hombre. ¿Sí? Como que la mujer no es mujer. ¿Sí me explico? O tienen problemas con la mujer y dicen: yo soy hombre, acuérdate que yo soy hombre. Y pregunto: ¿la mujer no es mujer? Yo me imagino que la mujer es mujer, ¿sí o no? Porque ellos quieren hacerse saber de que si no se cumplen ciertas condiciones del matrimonio, pues ellos lo van a ir a buscar en otra mujer. Ese es ser guiado por el yo. Pero en cuanto a la voluntad de Dios, es que en esa presión Él tiene que buscar de hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Denle un fuerte aplauso a Dios si me estoy explicando, para poder seguir enseñándole.
Entonces hay cámaras escondidas que hacen unos chistes pesados. Entre esos, uno que he visto es, viene un hombre con un maletín y le suelta el maletín a la gente y él sale corriendo y la gente con el maletín y de repente viene un tumulto de personas con palos y cosas y la gente dice, ¡es él! ¡Es él! ¡Es él! Si tú estuvieras en esa situación, ¿qué harías? ¿Qué mayormente hace la gente? Arranca a correr. ¿Sí o no? Esa presión lo vivimos diariamente. Satanás constantemente quiere lanzarnos ese bolso. Toma. ¿Qué harías? Te levantaste, no hay que comer. Bueno, anda a robar. Un ejemplo de mucho que pasa, sobre todo en este sector. Pregunta, si fuera sido usted Moisés, ¿qué fuera hecho? La gente se la golpeó a Moisés y le dijo, no, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para morir de hambre aquí? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Y es donde él dice que la gente estaba como brava y que lo quería linchar. En ese momento, si usted fuera sido Moisés, ¿qué hace? Sale con las ametralladoras y le dice que se vengan, pues, ¿quién es el que viene? O hace lo que hizo Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Fue en oración a buscar a Dios. Agarró unos ancianos y dice, Dios mío, ayúdame. Si hiciste que yo trajera hasta este punto, por favor, ahora ayúdame. Y Dios le dio la dirección. Pero cuando le da la dirección, aún allí, el pueblo seguía metiéndole presión y Moisés cambia la voluntad de Dios por su voluntad y en vez de hablarle, le da 2 palazos a la piedra. Déjeme decirle que esta no es primera vez que Moisés hacía esto. Moisés ya había sido llevado a presión a ver qué es lo que tenía Moisés, y Moisés había raspado la prueba. La primera fue en Éxodo capítulo 2, versículo 11, que dice, en aquel día sucedió que creció ya Moisés, ya era hombre, salió a sus hermanos y le vio en una dura tarea, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Qué haríamos si vemos una persona pegarle a nuestro hijo? En este caso, Moisés vio que un egipcio le estaba pegando a uno de los suyos. Vio para los lados y él dijo, nadie me está viendo. Y lo mató. Resulta que Dios ve todo. Dios ve todo y pone a la gente a que lo sepa. ¿Cuál será la voluntad de Dios en esa presión? En una situación de presión, ¿sí o no? Es una situación de presión. Que vengan y le peguen a tu hijo, Dios mío, ¿qué hacer? ¿Le zampo a la mujer? ¿Qué hago? Por eso es importante conocer la voluntad de Dios. Si yo le pego una cachetada hoy, ¿qué haría? Me da otra. Y raspado como Moisés. Poner la otra mejilla. Ahora, ¿es fácil? No es fácil. No es fácil colocar la otra mejilla. Pero si usted se prepara, usted va a salir victorioso. Miren lo que dice el versículo 13. Al día siguiente salió Moisés y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe y juez sobre vosotros? ¿Piensa matarnos como mataste al egipcio? Ya va. Moisés creía que no lo habían visto. Y sí, lo habían visto. Incluyendo Dios había visto que él no había hecho la voluntad de Dios, sino que quiso él hacer su voluntad y que no ha pasado nada. ¿Cuántos de los que están aquí han hecho esto? ¿Sí? Nosotros hacemos las cosas y como, bueno, no ha pasado nada. En la semana esperolamos todo, entonces hoy venimos aquí, gloria a Dios, aleluya, Señor, y el Señor al lado, y que desgraciado, arrepiéntete. Arrepiéntete porque te vi. Entonces, la cuestión no está en caerte, la cuestión está en que tú hagas la voluntad de Dios. 7 veces caerá el justo, más él lo levantará 8 veces. Pero
Hay una diferencia en el que practica el pecado. El que practica el pecado se mete en problemas con Dios, porque ya ahí no es una caída de transformación, sino que es de concupiscencia, que tú haces el pecado y te places en el pecado y vuelves a hacer el mismo pecado, y ahí nos metemos problemas con Dios, porque ahí no va a haber arrepentimiento, a diferencia de que cuando tú pecas por transformación. Es decir, muchas cosas en tu vida, como en mi vida, necesitan ser transformadas. Y en este camino, la presión va a hacer que caigamos. Pero la cuestión está en ocultar como Moisés, o decirle al Señor, me equivoqué, ayúdame. No estoy justificando el pecado. Sí, le puede decir, hermano, cuidadito que no se está justificando el pecado, no salga de aquí a pecar. Piensa matarnos como mataste al egipcio. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de esto, y aquí viene la consecuencia de buscar nuestro yo ante la voluntad de Dios. Oyendo Faraón acerca de esto, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Escucha, lo que Jesús estaba presentando en el desierto fue lo mismo que Moisés presentó. La presión ante la tentación. ¿Qué decisión tomarías? La Biblia dice que debemos hacer la voluntad de Dios en el cielo como en la tierra. Nosotros tenemos que hacer lo que la Biblia dice, porque nuestras decisiones mayormente están llenas de carne. ¿Cómo así? Llenas de pasiones de hombre que están alejadas de la voluntad de Dios. Y ahí es donde nos metemos en problemas en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Sí? Quiero hacer esto, pero no estoy de acuerdo con lo otro de Dios. De hecho, hay muchas personas que leen así: me gusta esta página de la Biblia, pero la otra no me gusta. Creo que Dios se equivocó. En una oportunidad un hombre me dijo, yo estoy de acuerdo con Dios. Dios dijo que nos debemos amar los unos a los otros. Y yo, wow, el hombre, Dios lo está tocando. Y él me dijo, bueno, por eso yo amo a todas las mujeres. Yo dije, ay, Dios mío. Dios mío. Entonces, ¿cómo están tus decisiones cuando la vida te trata bajo presión? ¿Tu voluntad o la de Dios? En una oportunidad, una mujer que estaba a punto de morir, una enfermera, le llega y le pregunta, ¿qué haría ella si Dios le diera la oportunidad de ella decidir de morirse o vivir? Esta mujer le contesta a esta enfermera, pues mi respuesta sería, Dios, toma tú la decisión. Si fuera usted, ¿qué decidiría? ¿Sabía que el ser humano bajo presión tiende a buscar su beneficio? Si usted estuviera con su familia en una balsa y la balsa se voltea, ¿quién se salva? Diga yo. En la balsa está la suegra. Eso lo dices ahorita. La ciencia ha establecido que nosotros tenemos un sentir de sobrevivencia y nosotros vamos a luchar por salvarnos nosotros. Hay quienes luchan y salvan a los otros, pero hoy día la estadística es que hay una gran probabilidad que nosotros ahoguemos a la esposa, ahoguemos al hijo por salvarnos nosotros, siempre y cuando pasa eso de que no conozcamos la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que morir en Cristo es ganancia. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, quizás apliquemos, vamos a empujar a la esposa y el hijo y nosotros no morimos. Me cabe sorpresa que he visto varias entrevistas por allí donde los muchachos le preguntan, vamos a hacerla aquí para ver. Entre tu esposo y tú, si uno de los dos tiene que morir, ¿quién tú crees que se debería de morir? William, si alguien tiene que morirse, los dos, ¿quién se moría? ¿Tú o ella?
Albani, si uno de los dos tiene que morirse, tiene que uno de los dos, la respuesta de la mujer es que se muera él, que se muera él, que se muera él. Pero el hombre tiene un sentido basado en la voluntad de Dios de protección. En cuanto a la voluntad de Dios, ya le voy a explicar por qué. La mayoría de los hombres, ¿sabe qué dijo? El 99% de los hombres dijo, me muero yo y salvo a ella. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose. Haga lo que tú hagas, la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose en nuestra vida. Nosotros los hombres hemos sido creados para proteger. Si conocemos la voluntad de Dios en esa situación que les puse, nosotros vamos a salvar a nuestra familia aunque muramos. Vi un viejito que estaba sentado, y entonces le llegaron, mira jefe, ¿qué pasa si usted en una situación y tiene que decidir entre su esposa y usted? ¿Y por quién se moriría? Y él dijo, yo. ¿Y por qué? Por amor. Para que vean que los hombres amamos más. Entonces, la voluntad de Dios siempre termina imponiéndose. Tenemos el caso de Sansón. Sansón, un hombre que Dios desde el vientre de su madre lo escogió para hacer grandes cosas, pero él creció como Moisés y tomó la determinación de hacer su voluntad en vez del propósito de Dios. ¿Cuál fue la conclusión de todo esto? Pues le cortaron el cabello, perdió la fuerza, le quitaron los ojos y él fue a parar como esclavo. Como esclavo. Algo parecido a Moisés. Cuando nosotros no tenemos nuestra voluntad guiada por la voluntad de Dios, las consecuencias van a ser catastróficas. No fue hasta que Sansón entendió que su vida se basaba en hacer la voluntad de Dios que le iba a traer beneficio, que él clama a Dios y Dios respalda según la voluntad que él había creado. Pero Sansón se la vio mal cuando dijo, yo voy a hacer las cosas como yo quiero. Mientras más rápido nos sometemos a la voluntad de Dios, más rápido serán las bendiciones que van a venir a nuestra vida. Algo que al ser humano le cuesta entender. Mientras más rápido nosotros no nos sujetemos a la voluntad de Dios, las bendiciones van a ser mejores para nuestra vida. Él nos va a dar paz. A través de la obediencia nos va a ayudar. ¿Dónde está el meollo del asunto? Especialmente hay un proceso de la humanidad llamado adolescencia. ¿Cómo fue su adolescencia? Mamá le dice, métete por aquí por la derecha. ¿Y qué dice uno? Para la izquierda. Mamá dice, sube. Uno dice, para abajo. La voluntad de Dios dice, hazle caso a mamá y papá. Y mamá y papá conocen de los yugos iguales y desiguales. Entonces mamá le dice, ese no te presta. ¿Y qué dice el amor? Yo lo amo. Tú no me entiendes, mamá. La mamá lo que entiende es que tú quieres hacer tu voluntad y no la voluntad de Dios, y por ende te va a ir como Sansón y como Moisés. Y la experiencia de vida data de muchos casos de que se dan contra la pared. Después se devuelven a casa con el ojo morado. Mamá, perdóname. ¿Me puedes prestar una chuleta? ¿Para qué? Para el ojo. Qué bueno que se estén riendo, porque el otro servicio no se rió mucho. Sí me estoy aplicando. O sea, el hombre tiene una tendencia a buscar su voluntad antes la voluntad de Dios. Pero el fin para ser bendecido es que nosotros nos sujetemos como Jesús. ¿Jesús tuvo hambre o no tuvo hambre? ¿Cuántos han hecho ayuno de 3 días? Imagínate 40. Qué bueno. Y los 3 días pega, ¿sí o no? Pega. Yo he hecho ayuno de 3 días sin comer y Dios mío, el cuerpo te empieza a golpear terrible, la mente te empieza a golpear terrible. Ahora imagínate 40 días sin comer. Nosotros debemos prepararnos para vivir en presión. Iglesia, tiempos difíciles estamos viviendo y van a empeorar. Si usted no aprende a vivir bajo la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar el día de mañana en esos tiempos tan fuertes que están profetizados? Por eso que Jesús dijo que tu fe no falte.
que tu fe no falte, porque en esos tiempos difíciles muchas personas, basado en la presión, van a tomar la decisión de comerse hasta los hijos. Pastor, ¿cómo que a mi hijo? Yo no te comería a Mateito hasta que venga la presión. Porque en los tiempos antiguos, una mujer se comió a su hijo. Dijo a la otra, no podemos morirnos. Hoy vamos a comernos a uno de los dos. Vamos a echar el aire. Bueno, va a morir el mío. Pero después que comamos el mío, no vamos a comer el tuyo. No es hasta que venga la presión que nosotros vamos a saber en qué estamos. Pero nosotros debemos prepararnos para que cuando venga la presión podamos salir victoriosos. Amén. Por eso prepárate. No esperes que la presión venga en tu vida. Prepárate. Y hoy quiero que te rindas un fuerte aplauso porque aquí estás haciendo lo correcto. Preparándote para tomar buenas decisiones basadas en la voluntad de Dios para bendición de tu vida y de tu descendiente. Esto lo explica mejor Jesús. Esto le explica mejor Jesús. Mateo capítulo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Jesús, en su carnalidad, porque él era 100% Dios y 100% hombre, pero aquí en su carnalidad nos enseña cómo operar en tiempos de presión, en tiempos de tentación. Él no nos dice aquí de que usted no va a pensar hacer su voluntad. Él pensó hacer su voluntad, ¿sí o no? Él dijo: si es por mí, yo no lo hago. ¿Verdad que muchas veces nos pasa así? Domingo, ustedes están fácil porque vienen a las 10:30, pero a las 8, una muchacha se me acercó y me dijo: pastor, Dios me habló. Yo le dije: ¿cómo así? Esta mañana no quería venir. Me paré y dije: no voy a ir a la iglesia. Y yo le dije: ¿qué pasó? El Espíritu Santo, aunque yo dije que no iba a ir, a las 8 tenía los ojos abiertos así. Él siempre nos va a ayudar. Él siempre va a hacer todo lo posible para que tú y yo vivamos prósperos. La cuestión está en la toma de decisión de nosotros en tiempos difíciles. Humanamente vamos a tener la opción de decidir por nuestra voluntad, porque Dios determinó que nosotros tuviéramos conciencia. Pero es impresionante reconocer a través de la Escritura cómo Jesús, en su humanidad y en lo que sabía que le iba a venir, tomó la decisión de ponerte a ti de primero, de poner la voluntad de Dios de primero, aunque le iba a costar mucho sudor, lágrimas y dolor, porque a lo que Dios lo estaba llamando era a sufrir, era a cumplir su voluntad, pero a través del sufrimiento. En ese momento que Jesús expresa esta palabra en el Getsemaní, que es: Padre, que pase de mí, si es por mí que no se cumpla esto que tú quieres, horas antes de entregarse por amor en la cruz del Calvario por nosotros, se sujetó a la voluntad de Dios. Cuando vienen los pensamientos ante la presión que haces, Jesús nos enseña tremenda herramienta, y es que Jesús estaba orando. ¿Cuánto oran de tomar decisiones difíciles? Hay cosas de la vida que nosotros tenemos que buscar al Señor, porque no son tan fáciles. No son tan fáciles. Son difíciles. Pega a nuestra voluntad. Pega con la que Dios quiere hacer en nosotros. Nos duele. Un ejemplo de ello es soltar a los hijos. ¿Cuántos han soltado a los hijos? Los grandes. Ingrid, soltaron, qué bueno. Fue fácil. No fue fácil, ¿verdad que no? Porque los padres tienen un sentido de protección. Quédate aquí, papito, no te me vayas, mamita, venga para acá. Que los muchachos se monten encima de mi cabeza, no importa, después yo, ¡ay! Pero no te me vayas, Señor. Cuando yo me iba a casar, mi papá dije: mi hijo, no te vayas, quédate en la casa, mira que hay espacio, tú puedes hacer la cosa acá. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ellos se abran.
Pero nuestra voluntad es, ¿y qué van a comer? Eso es problema de ellos. Si ellos buscan su familia, ellos tienen que buscar cómo mantener su familia, ¿sí o no? ¿Tú lo hiciste o no? La voluntad de Dios es, el hombre conseguirá a su mujer, dejará a mamá y a papá y van a ser su hogar. Pero la verdad del hombre actual es, yo voy a hacer mi voluntad. Y por eso vemos muchos matrimonios fracasados. ¿Por qué? El hombre, si está viviendo en la casa de la suegra, entonces la suegra, no, yo no crié a mi hija así. Si ella no se levantaba a hacerme la arepa, ¿por qué te levantas? Ese es problema tuyo. Y termina destruyendo la cuestión. Entonces la voluntad de Dios siempre va a ser beneficiosa para nosotros, aunque nos duela. Lo que no han soltado, eso es para usted. Escuche, la voluntad de Dios siempre va a ser beneficiosa, aunque nos duela. Y la voluntad de Dios es que usted suelte a sus hijos. Hay muchos casos por ahí de cuarentones. Mami, ¿me puede despertar a las 6? Porque es que el despertador se me echó a perder. Una persona a los 40 años que la mamá le esté despertando. ¿Ah? Mami, no tengo ropa limpia. Mami. Esa es una persona que a través del dolor mancó a sus hijos. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que nosotros entrenemos a nuestros chamos y después le cortemos la rama para que ellos vuelen. Usted quiere tener una relación amorosa buena, vaya para su casa. Usted dice, no, escúcheme, porque vamos a entrar donde la gente se va a empezar a quedar calladita. Las decisiones de prepararse para casarse con su novia es la que Jesús estaba tratando. Jesús no quería casarse con la iglesia. La novia de Jesús es la iglesia. Es la promesa de Dios, la esposa del Cordero. Y esa copa que él dijo, no quiero tomarla, tiene un significado en la cultura judía. Eso no es casualidad. Esas palabras no fueron casualidad. Esas palabras fueron puestas por la cultura y por el propósito que Dios estaba haciendo a través de Jesús. Recordemos que en los tiempos de Jesús, el padre era quien escogía a la novia. El padre que decía, venga para acá, tú te vas a casar con este, tú te vas a casar con este, tú te vas a casar con este. Si no, veamos a Abraham y Isaac. ¿Qué hizo? Abraham le buscó la esposa a Isaac y tenía 40 años Isaac. Dice que tenía 40 años. Y Abraham dijo, ven acá, tú te vas a casar con esta persona. Aparte de eso, no solo eso, sino también que tenía que darse un dote. El novio tenía que pagar por casarse por su hija. Benditos sean estos de hoy, que ni chupeta nos dan. Te dieron una chupeta por tu hija. Y a ti tienen que darte 2 dotes. Hoy día ni chupeta nos dan, pero anteriormente había que dar un dote. La Biblia establece que el que consigue mujer haya un regalo de Dios. Entonces ese regalo tenían que pagarse. En otras palabras, Cristo, para casarse con la iglesia, es decir, la esposa del Cordero, sabía que tenía que aceptar la voluntad de Dios. Y Cristo, como humano, también luchó como tú y como yo. Padre, es muy fuerte, no quiero. Y Dios le dijo, pues si tú quieres tener la bendición, esta es mi voluntad. Y ahí donde Él dice, pues que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Para cumplir lo que el Padre había establecido, Él tuvo que sujetarse a la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren matrimonios exitosos? Hijos bendecidos. Una Venezuela cambiada. Sujetémonos a la voluntad de Dios y dejemos la voluntad de nosotros. ¿Por qué Venezuela está en este punto? Porque la gente quiere buscar su voluntad ante la voluntad de Dios. Y el fin es sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Y ya le voy a contar cómo fue el meollo del asunto del enamoramiento de Jesús con la iglesia. Entonces, Cristo obedeció sujetándose a la voluntad de Dios y llevando su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es voluntad? La capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea o lo que hace. La voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta.
propiedad que se expresa de forma consciente en el ser humano para realizar algo con intención de un resultado. Por ejemplo, Dios nos dio el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es tener la libertad de tú decidir qué escoger. Y algo que en evolución tratamos de hacer es no manipular. ¿Qué hacemos aquí? No controlar. Por eso a veces muchas personas dicen, ¿pero qué? ¿Y por qué? Porque ¿qué? Nosotros hemos entendido que Dios quiere que usted tenga un libre albedrío, que usted escoja parecerse a Jesús por voluntad. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Pero el ser humano mayormente quiere que los pastores estén encima de ellos. ¿Y por qué no hiciste eso? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no te paraste a las 4 de la mañana? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y por qué tengo que estar diciéndole eso si usted sabe que tiene que hacer eso? ¿Ah? ¿Por qué? Porque usted tiene la intención más de hacer su voluntad que la de Dios. Ahora, ¿qué tal si aquí practicáramos eso y yo me muero? ¿Qué iba a ser de su vida? Un desastre, porque usted vive por mí, no por la palabra de Dios. Entonces, el fin es vivir a través de la palabra de Dios, de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué tal si mañana salgo de viaje y más nunca vuelvo? ¿Qué tal cuando usted se muera, qué va a hacer de sus hijos? La voluntad de Dios es para bendecir nuestra vida, para ser próspero. Entonces, si no hacemos la voluntad de Dios, el faraón va a salir por nosotros. Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. La vestidura que vamos a tener va a depender de la voluntad de Dios que nosotros tomemos para accionar. Le vuelvo a decir, dice, son las acciones justas de los santos, es decir, lo que usted haga según la voluntad de Dios, lo va a vestir. En la boda del Cordero. ¿Cómo usted se vio vestida en ese matrimonio? La cola larga, sin cola. Yo me voy a vestir de liquiliqui, blanco. ¿Y usted? Eso va a depender de cuánto nos sujetemos nosotros a la voluntad de Dios. En los tiempos de Jesús, la preparación del matrimonio era muy diferente acá. Pero la copa estaba metida dentro de la preparación del matrimonio. Era especial y ceremonial. Tenía que cumplirse la voluntad que Dios había establecido a través de los hombres, que hoy no se cumple. Y aquí es donde mucha gente se cae como condorito para atrás. Primero, venía el desposorio, o decir, la mano. Hoy día se pide la mano. En mi tiempo de niño todavía existía. En mi tiempo de niño la gente iba y se reunía, entonces le decía: señor William, quiero casarme con su hija, ¿será que? Y la gente se humillaba, ¿verdad? Por favor, eso se perdió de tan bonito que era. A mí no me hicieron eso, porque yo le fuera dicho, no solamente la mano, toda, llévatela, completa. Pero eso era algo que se hacía en los tiempos de Jesús. En ese entonces se hablaba del dote, el precio que iba a decir el padre de la novia que tenía que pagarse. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados a precio de sangre. ¿Quién? La iglesia. La iglesia tuvo un precio. La novia de Jesús tuvo un precio. Y era la sangre de Jesús, por la cual él estaba peleando entre lo hago o no lo hago, porque es fuerte. Muchas veces la voluntad de Dios es fuerte, pero recordemos que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nosotros. Y ahí es donde él dice: bueno, está bien, vamos a pagar el precio, que fue su sangre. Después de eso venía la promesa por escrito. En la puerta de la ciudad, el novio, en presencia de testigos, hacía una promesa escrita, la cual estaba dispuesta a cumplir. Hoy día nosotros hacemos también esto. Cuando nos casamos decimos: en la buena y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Y hacemos votos delante de Dios
y delante de la persona. Lucas capítulo 22, 24 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que venía después en el cortejo matrimonial era la copa. ¿Qué representaba la copa? La copa la llevaba el novio con el odre de vino, el cual llenaban, y ambos comprometidos lo bebían. Y eso representaba el pacto de que uno iba a ser para el otro. Recordemos que dijo Jesús antes de eso. Jesús dijo: wow. Yo no quiero esta copa. ¿Por qué? Porque está fuerte la cosa. Y aquí es donde muchos son raspados. Ciertamente la voluntad de Dios va en contra de nuestra naturaleza, pero ella es buena, agradable y perfecta. Porque el problema es que venimos de un mundo apartado de Dios. Mamá te dijo: si te pega, te pegan. Si te pega, tú pegas. Jesús enseña: la voluntad de Dios es: si te pegan, tú pon la otra mejilla. En mi caso, me levanté con una cultura de infidelidad. Ahí me dijeron: tú eres para las mujeres, y a mi hermana le dijeron: tú eres para un hombre. Cuando yo estuve grande, ¿qué hice yo? Yo era para las mujeres. Ahora, cuando voy a Cristo Jesús, que conozco la verdad de Dios, ¿usted cree que fue fácil o difícil eso? Difícil, porque vivimos en un sistema caído donde no ha llevado a apartar la voluntad de nosotros a la voluntad de Dios, y por muchos años hemos vivido según nuestra voluntad. Esta semana visité una señora, una familia feliz, y le pregunté qué guía su vida. Ella me dijo: Dios. Por supuesto, usted le pregunta a cualquier persona y ella le va a decir: Dios guía mi vida. Empecé a desarrollar el tema y caímos en que mientras más años vivimos apartados de la voluntad de Dios, más difícil después se nos hace aceptar la voluntad de Dios. Y ella dice: no me parece. Y le voy a preguntar: ¿qué guía tu vida? Y ella me dice: Dios. Pues Dios dice que tú te cases. ¿Te vas a casar? No me voy a casar. ¿Me expliqué o no me expliqué? Mientras más día pase usted sin hacer la voluntad de Dios, más difícil será, porque nuestra naturaleza empieza a adquirir esas culturas dañinas como propia. Lo que llamamos voluntad. Por ejemplo, hay que bautizarse. Flaca, está bautizada. Tu mamá te bautizó de niña. Ahora yo te predico que hay que bautizarte de grande. ¿Te bautizaría? El 14 te espera. Pero mayormente las personas, cuando le predicamos: mira, tienes que bautizarse. ¿Pero por qué tengo que bautizarme? ¿Por qué tengo que bautizarme si yo fui bautizado? Ya va, pero la Escritura dice, ¿sí?, que Jesús se bautizó a los 30 años y que el bautizo es un acto de arrepentimiento. No, la niña está grande ya. Mateo, arrepiéntete. Si usted le pregunta a un niño pequeño que se arrepiente, ¿qué va a hacer niño? Y recién nacido. No va a saber nada de eso. Eso es cultura. Entonces, cuando llegamos a grande y chocamos con la verdad de Dios, ahí es que accionamos un poco como Jesús. Queremos soltar la copa. Quiero que Dios me bendiga, pero a mi manera. Y Dios te dice: no. Aprende de Jesús. Jesús, aunque quiso soltar la copa, sabía que la bendición estaba en agarrar la copa y llenarla y hacer el pacto con la iglesia. Amén. 1 Corintios capítulo 11, 25 dice: asimismo tomó también la copa Jesús, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto con mi sangre. Haced esto cada vez que bebiere y comiere. Jesús después entendió que él había nacido con un plan, con un propósito, y que si lo cumplía según la ordenanza de Dios, le iba a ir extraordinariamente bien. El siguiente paso para el ceremonial era cuando venía el pacto matrimonial. Este se realizaba anunciando públicamente con el sonido de una trompeta, y todo el pueblo sabía que el novio ahora pertenecía a la novia y la novia pertenecía al novio. Es decir, que esa persona era caca. Ya él estaba comprometido con su amado. A continuación de esto, el novio, después de haberse comprometido, no se quedaba en casa de los suegros, como hoy día.
No, mi mamá, ¿dónde estaba? Bueno, en casa del suegro. No, él regresaba a la casa de su papá a hacer morada para su esposa. Y por eso es que hoy día tenemos una degradación familiar terrible. Porque los principios Satanás lo ha distorsionado. Porque al ser humano le fue más fácil agarrar su voluntad que hacer la voluntad de Dios. En aquel entonces el novio tenía que irse y hacerle una casa a su esposa. Da la palabra, pero ella no se iba a ir si no tenía un aposento. Juan 14:2 dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y así, si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a prepararle lugar a ustedes. ¿Dónde está Jesús ahorita? Ya la copa está llena, haciéndonos morada a la iglesia. Se fue a hacer el trabajo que estaba establecido culturalmente y que en su escritura Él lo había dicho. Ya hice el pacto con la iglesia, Padre. Ya llené la copa de vino que representaba la sangre. Ella ahora tiene que hacer acciones justas para que cuando yo venga podamos hacer la boda del Cordero. El siguiente paso en la ceremonia era que el padre observaba el avance de la morada y entonces él era el que tenía la potestad de decir cuándo iba a ser la boda, tal cual la relación de nosotros con Jesús. Mateo capítulo 24, 36 dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino el Padre. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Dónde están los tecladistas? Ay, por Dios. ¿Cuándo viene Jesús? Yo no sé cuándo viene Jesús. ¿Y usted? Y si le preguntas a Jesús, ¿cuándo viene? ¿Qué te va a decir él? Yo no sé. El que sabe es papá. Mi pregunta es, si Jesús viene hoy, ¿cómo te encontrará en cuanto a tus decisiones? ¿Qué estás haciendo? Él no murió en vano. Él murió para que tú te casaras con Él. Él murió para que tú estuvieses ese día en esa boda. Él va a venir como el novio, que es el último paso. Ya cuando el padre dice, bueno, es el día de que tú vayas, porque ya tienes las condiciones para tener una familia. El padre da la orden y el novio va antes de las media hora y dice que va a sonar la trompeta final. Porque el novio va a buscar a su novia. Me acuerdo que en el tiempo este que se fue la luz, que hubo el apagón, unos hermanos se asustaron porque estaban dormidos y de repente en la madrugada empieza a sonar esa trompeta. Y ellos viéndose que no se desaparecen, ¡ay, nos quedamos! ¡Ay, nos quedamos, Dios mío! La persona entendida en la voluntad de Dios sabe que cuando suena esa trompeta, nos vamos. Listo, se acabó el juego. La iglesia va a ser levantada con Jesús y va a venir. Si esa trompeta suena hoy, se iría. Satanás siempre va a querer tentarnos a que nosotros salgamos fuera de allí. Pero la voluntad de Dios es que tu decisión esté basada en su voluntad para que estés en esa boda maravillosa. Todo esto lo había hablado Jesús. Mateo capítulo 25 del 1 en adelante, que dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas conjuntamente con sus lámparas. Jesús va a venir. Y yo sé que muchas personas van a decir: pastor, yo estoy escuchando eso de que soy niño. Pues lo va a seguir escuchando porque Jesús va a venir. Y para los tiempos que estamos viviendo nosotros hoy día, está más cerca su venida. Las señales de su venida están más cerca. Y por eso Dios quiere que tú y yo vivamos haciendo
la voluntad. La cuestión está en la presión que se vive actualmente. Redes sociales, amigos, culturas. ¿Qué vas a hacer en diciembre? Vienen los primos. Hola, primo, ¿cómo estás? Chévere. Venimos porque nos vamos a voltear con una media. Pero Dios este año te ha tratado a ti en la bebida. Pero te va a venir la presión, porque que Satanás siempre va a traer una tentación. ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿Tu voluntad o la de Dios? ¿Sabía que el alcohol es bueno para muchas personas? La pregunta ¿es de beneficio para ella? Aquí es donde Jesús venció a Satanás y le dijo: la voluntad de Dios es no tentar a papá. La Biblia dice: si es necesario que te saque un ojo para que entre en el reino de Dios, sácatelo. Por favor, cuídate y no tientes a Dios. No, yo me voy a tomar una. Dios sabe que una de las mentiras que el ser humano dice: no, es que Dios sabe. No, es que Dios sabe cómo soy. Si Él sabe, Él tiene que aceptarme así. No. Si no aceptó a Jesús como era Jesús, te va a aceptar a ti así. El llamado es hacer la voluntad de Él. Que nuestra voluntad se sujete a la voluntad de Él. Pastor, pero es que sí me gusta. ¿Qué tal si me gusta? Pero tiene que gustarte dentro de la voluntad de Dios. En el caso de estas vírgenes que ya habían cumplido todo el proceso matrimonial y lo único que esperaban que era que sonara la trompeta. Eran 10 y 5 de ellas. Ay, no. Yo no voy a estar haciendo la cola para comprar aceite. Yo no voy a estar yendo a la iglesia. Yo no voy a estar orando. Yo no voy a estar haciendo la voluntad de Dios. A mí me gusta vivir la vida loca. Vámonos a rumbear, vámonos a hacer cosas locas, vámonos a... Y cuenta la Biblia, ¿sí?, en el versículo 5, y tardándose el esposo, cabeceaban y se durmieron. Y a la medianoche, un clamor, aquí vino el esposo. Aquí vino el esposo. Y salieron a recibirle a las 10. Entonces todas aquellas vírgenes se sentaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagaron. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a vosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino... Ay. Algo que me da miedo hoy día: salirme de la voluntad de Dios y que Él venga. Usted dice salado, pues ellas también estaban saladas. ¿Sí? Porque no sabemos cuándo Dios viene. Para mí, metido con Dios, oración. Ciertamente Dios va a venir por una manifestación extraordinaria de su iglesia global. Pero la venida del Señor a muchos le ha venido, y es la muerte. ¿Sí? Dios puede venir a buscarte hoy. Y por favor, el llamado es que te encuentre con aceite. Que te encuentre haciendo la voluntad de Él. Pastor, ¿es que cuesta mucho? Pregúntaselo a Jesús. Jesús dijo: a mí me costó mucho. Yo no quería, pero entendí que la voluntad de Dios es la que me va a llevar a vivir como yo quiero. Escúcheme y que no se lo olvide nunca. Si usted no muere para Cristo en la tierra, nunca va a vivir en el cielo. Si usted no muere para Cristo en la tierra, no tiene cómo entrar en el cielo, porque allá se va a hacer la voluntad de Dios. Allá vamos a adorar a Dios. Allá vamos a rendirle tributo a Papá Dios. Entonces, todo empieza hoy. ¿En qué? En llevar mi voluntad a la voluntad de Dios. Pero ya va a dar, y viene diciembre. El Señor entiende que vino mi familia a la casa, y yo no voy a venir
yo no puedo ir a la iglesia. ¿Sabe que diciembre es uno de los meses donde los cristianos son más tentados y donde Satanás pesca más cristiano que nunca? ¿Verdad que sí? Ay, vino mi hijo. Ay, mi amorcito. Ay, qué chévere que vino el muchacho. Y llega el domingo. Y dice, ahora sí, Señor, tú sabes, tú me comprendes. Vino mi muchacho. ¿Qué dice Dios? Yo comprendo que tú tenías que enseñarle a él a hacer tu voluntad. Y mi voluntad era que tú te congregaras. Porque si tú quieres que él se vaya contigo al cielo, tú tenías que hacer era mi voluntad. ¿Sí me estoy explicando, iglesia? Y esta es una de las tantas tentaciones que ahorita usted va a probar. Viene la fiesta del trabajo. ¿Qué pasa en la fiesta del trabajo? Mucha gente se vuelve Shakira y loca. ¿Sí o no? Empiezan a... yo no estoy en contra del alcohol. ¿Sí saben mi posición en cuanto al alcohol? ¿Sí? Yo no estoy en contra del alcohol. Pero si usted tiene problemas con el alcohol, ni uno. La Biblia dice corre, ni uno. Pero están los amigos del trabajo. ¡Wow! Vamos a celebrar un año de trabajo. ¡Wow! ¡Claro que sí! La algarabía. Y empieza la gaita. Y empieza la presión. ¿O no? ¿Cuántos de muchachos no hicieron cosas por presiones de los amigos? Estábamos sentados en una oportunidad. Estaba sentado yo ocioso allá abajo. Y vino uno y vamos a hacer tal cosa. Y vino el otro y vamos a hacer otra cosa. Y yo estaba ahí, yo, Dios mío, eso está malo. Pero vino otro y vamos a hacer tal cosa. Tanto fue que yo me fui a hacer lo malo con los amigos. Si tú no estás claro en la voluntad de Dios que va a pasar en la fiesta de la empresa, he escuchado por ahí, no sé, que hasta en la mesa se montan. Y después, ay, no era la evangeliquita, ay, mira la hermana. Y le echan a perder la cosa. Dios, cuando ella es un instrumento de Dios para bendecir esa empresa. ¿Cuándo viene Jesús? No sé. Pero lo que sí sé de Jesús es que yo voy a hacer la voluntad de Él en mi voluntad. Mi voluntad se va a sujetar a su voluntad. ¿Y la suya? La trompeta está a punto de sonar. Para los que saben que cuando esa trompeta suene, turut, muchos la han escuchado en la madrugada. Me desperté y escuché la trompeta, pastor, y me asusté. La iglesia, la promesa que espera la iglesia, tú y yo, ahorita, la promesa que debemos esperar es la trompeta, ¿sabía? Todo está listo. La promesa que esperamos nosotros es que esa trompeta suene para que Él venga a buscarnos. 1 Corintios 15:52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero de una manera incorruptible, y nosotros seremos transformados para ir a la boda del Cordero. Jesús, ¿por qué Jesús? Métase a santero, métase a brujo, métase a lo que usted quiera, y la gente, usted le va a rebalar, pero dígale: estoy siguiendo a Jesús. ¿Qué pasa cuando usted dice estoy siguiendo a Jesús? Pues usted nada más le está diciendo al mundo espiritual que usted se está poniendo en manos de aquel útil, de aquel que transformó el mundo espiritual. Ahorita en la sociedad que estamos, Dios te ha llamado para que tú seas otra persona útil en sus manos. Por eso es que Jesús es Jesús. ¿Sabía por qué? Porque Jesús fue útil en la voluntad de Dios. Dios le decía: agáchate, y Jesús se agachaba. Decía: salta, y Jesús saltaba. Decía: vente para la derecha, y Jesús se venía para la derecha. Vete para la izquierda, y venía para la izquierda. ¿Y qué hizo Jesús? Con todo eso, bendecir nuestras vidas. Y hoy día Dios quiere bendecir a muchas vidas a través de ti. Si tú aprendes a hacer la voluntad de Él, que tu voluntad se sujete a la de Él. ¿Cuántos quieren ser útil? Yo quiero seguir siendo útil.
Pero recuerde esto, no es fácil ser útil. Todavía peleo con irme del país. Todavía. Cuando viene la presión, Dios, mi esposa y yo nos empezamos a agarrar de la palabra y la oración, a pelear con Él. ¿Sabía? Porque cuando viene la presión, nuestro yo se va a querer activar. Y estoy yo aquí y Satanás ya. Y él me dice, si te vas, Moisés va a tener un colegio mejor. Le van a explotar todo el potencial que tiene. Y cuando yo quiero venir para acá, Dios me dice, pero recuérdate mi voluntad. Me pongo para acá, no, la voluntad de Dios. Y después viene otra vez la presión. El carro, la casa, la finanza, el ayudar a papá, a mamá. Y a veces uno piensa en venirse para acá. ¿Sí o no? Y después Dios, recuérdate que no hay cómo pasar los procesos conmigo. Y yo me vuelvo a venir para acá. Y después Satanás me dice, pues te voy a bendecir. Pero escuche, una bendición sin propósito de Dios te va a llevar a la ruina. Y eso lo he entendido. Y por eso he permanecido acá. Mi amigo William me dijo, esto ha cambiado. Sí, lo hemos cambiado un poquitico, ¿verdad que sí? Por permanecer, y lo vamos a seguir cambiando. ¿Sabía por qué? Porque a través de los días, de las pruebas, de la presión, he entendido que Dios me ha traído aquí con propósito para ser útil a la iglesia. Y así Dios quiere hacer con usted. En la mano de Dios usted es una persona útil para bendecir a muchas personas. Pero escuche, no va a ser fácil, pero tampoco imposible. Yo lo he podido. He podido sujetar mi voluntad en muchas áreas, la de Dios. Una es quedarme en Venezuela. He intentado 3 veces irme. 3 veces. Y las 3 veces Dios me ha dicho, todavía no. Aguántate. Porque en mi emoción, bueno, yo voy a sacar el pasaporte. Si es de ti, se va a abrir la puerta. En un mes tenía el pasaporte en la mano. En un mes. Y yo le dije a mi esposa, bueno, listo. La plata para ir está. Bueno, Señor, que sea tu voluntad. Y no vas a ir. ¿Y por qué me permitiste gastar? Para que aprendas. ¿Verdad que no es fácil hacer la voluntad? A veces a mí no me es fácil hacer la voluntad. ¿Y a usted? Pero he entendido que entre caer en la tentación y hacer la voluntad de Dios, mejor es hacer la voluntad de Dios. Y por eso, aunque cueste, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Termino con esto. En la vida de Jesús como hombre, reiteradas veces dijo que venía era para cumplir la voluntad de Dios. Nos enseñó a orar que se hiciera la voluntad de Dios. ¿Verdad que sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en nosotros. No solamente eso nos enseñó el maestro, sino que también expresó, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 4:34, y también lo repite en Juan 5:35, lo mismo. Yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre. No con esto, reitera nuevamente Jesús en Juan 6:38, porque no busco hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. ¿Por qué lo dirá tanto? Porque necesitamos trabajar esto. Humanamente nosotros queremos la satisfacción personal, pero si somos hijos de Dios tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. En una oportunidad me pregunté, Dios mío, si salgo y la iglesia se muere, ¿qué va a pasar con ustedes? Usted dice, pastor,
Yo tengo fe de que vamos a echar para adelante, pero la voluntad de Dios dice que si el pastor lo liquida, las ovejas se dispersan. Y ahí es donde tengo la gran responsabilidad de parte de Dios de hacer su voluntad, aunque pudiera vivir mejor. Pero yo sé que al final mejor va a ser hacer la voluntad de Dios que seguir mi voluntad. Tengo la esperanza y la fe del alcalde, del presidente, del gobernador, de los maestros, de los abogados, de los ingenieros, que van a salir temerosos de Dios de aquí para establecer el reino de Dios en Venezuela, que tanto lo necesita. Por eso, el llamado es: ponte en las manos de Dios y sé una persona útil. ¿Cómo, pastor? Haciendo su voluntad. Cuando tú haces su voluntad, Él te va a utilizar. Utilizó a Jesús, utilizó a Daniel, utilizó a Rahab. Creo que me está utilizando a mí, y Dios, yo sé que te está utilizando a ti y te va a seguir utilizando, porque si estás aquí es porque Él te ha llamado a hacer cosas extraordinarias. Por eso hoy quiero que cierres tus ojitos y que podamos tener un momentico, un tiempo con Él. Yo no sé qué es lo que estás pasando, no sé tus decisiones, no sé qué cruz estás llevando. Muchas veces la cruz pesa, muchas veces la familia pesa, muchas veces la belleza, las relaciones, los amigos vienen a traer un peso grande en nuestra vida. El esposo y la esposa vienen a traer un peso grande en la vida. Pero Dios me manda a decirte hoy que con Él lo vas a poder. Porque si es el propósito de Dios que tú estés con Él, con ella, de que estés en Venezuela, Él te va a guardar, te va a cuidar, te va a proteger. Te lo digo, no tengo lo que quiero, pero tengo lo que necesito. Él es fiel en sus promesas. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a cada uno de mis hermanos, te presento lo que están viviendo y te presento su propósito.